Después viene una máquina electromecánica, una que era la NCR. Entonces, esas tenían todas las teclas, parecían como de bancaria, que tenía todos los números para escribir 1.700.000, iba apretando tecla por tecla. Y fíjense que qué interesante, llevaba una barra al frente, esta máquina, y llevaba una especie como de ganchos. Y en estos ganchos son los que estaban las instrucciones para decirle a la máquina: aquí sumas, aquí restas, aquí me lanzas un total, aquí voy a meter voy a insertar un texto para el concepto de los movimientos. Y estos movimientos los hacíamos unas tarjetas amarillas, unas tarjetas grandes amarillas, en donde llevabas, por ejemplo, el control de clientes o el control de cuentas por pagar proveedores. Y con esta nueva técnica para el registro de las operaciones, pues se nos facilitaba más el movimiento, teníamos más el control de los proveedores, los jefes en las oficinas, pues hasta nos llegaban a felicitar, porque en alguna ocasión llegó un proveedor y: oiga, es que no me han pagado esta factura, y lleva su contrarrecibo porque no se lo recogieron. Y lleva el contrarrecibo y ya me dice el jefe: oye, revísate si está pagado, sacas tu tarjeta. Ah, sí, ya está pagado con tal cheque. Vas al archivo, le sacas el cheque y ahí está la firma de recibido. Ya no se quedó el proveedor sorprendido. Entonces, pues era un buen control. Posteriormente viene lo que es la computadora, la 360 de la IBM, en donde me acuerdo que era todo una artesanía mexicana, como le llamábamos nosotros. El hecho de que recibimos toda la información de las sucursales, un reporte diario para cada sucursal, en donde contenía este reporte tanto los ingresos como los egresos del día. Imagínense, recibíamos un reporte por cada día, y con esto se empezaba a capturar la información. Esto no sin antes haber revisado la información de los reportes, que los gastos estuvieran comprobados con facturación o los recibos en su momento, recibos de honorarios, el documento que aplicaba en aquella época, y se revisaba que fueran acordes con las políticas y los presupuestos de la empresa. Y ya una vez que se hacía esto, se le pasaba la información al departamento de cómputo, y el departamento de cómputo lo primero que hacía era capturar esta información y nos lanzaban unas tarjetitas perforadas que posteriormente, bueno, ahí ya estaban los movimientos de los cargos y los abonos. Todas estas tarjetas perforadas, medias amarillas con una serie de números, se metían en un aparato que se llamaba un compilador, y este compilador ya traducía esta información de las tarjetitas perforadas ya en la información contable que iba a quedar registrada en los estados financieros. Entonces era un paso bastante pesado. Yo recuerdo que en esta época nos teníamos que quedar toda la noche para revisar los movimientos. Conforme iban capturando los agentes de sistemas, nos iban pasando los movimientos y teníamos que estar revisando para ver si estaban bien capturados y si eran correctos. Entonces era un trabajo bastante pesado. Cuando salen las computadoras, en un inicio, pues las computadoras estaban limitadas a ciertos programas. Era un tanto cuanto difícil entender la computadora porque pues, era muy nueva para nosotros, y algunos programas eran muy complejos para manejarlos. Entonces, conforme fue avanzando la computación, que ya manejábamos bien o ya estaban bien desarrollados los programas para llevar la contabilidad, para llevar otros controles. Me acuerdo que en aquella época salió antes del Excel una aplicación de una hoja electrónica para hacer los cálculos, y tenía otro nombre y era muy buena, tenía una ayuda bastante explícita. Salía una caricatura y una persona explicándote cómo funcionaba ese programa. Ahorita no recuerdo cómo se llama.
pero finalmente desapareció y esto, recuerden que luego desaparecen los programas y las compañías por no estar al día, no estarse eh, mejorando, no estar viendo cómo va cambiando la tecnología para aprovecharla y estar mejor. Muy bien, ya cuando tenemos las computadoras, pues es llevarlo en tu disco duro en un principio y ahí guardabas toda la información y esto a veces era muy pesado porque se te llegaba a descomponer ese disco duro e imagínate qué hacías, volver a capturar toda la información. Entonces, poco a poco fueron desarrollándose las tecnologías para hacer lo que es lo que le llaman el respaldo en espejo. Tienes un disco duro con el cual estás operando y de forma inmediata te está copiando esa información en otro disco. Entonces, la tienes al día, hasta el último, una fracción de fracciones o segundos para que se pase en automático la información del disco operativo, el disco duro operativo con el cual estás trabajando y que pasara al disco duro de respaldo. Ya con esto también se solucionan grandes problemas de pérdida de información porque era muy común. Ellos tenían algunos defectos los discos duros y en un principio también daban mucha lata.